Me presento, mi nombre es Irving Kimbar, yo soy el coordinador de asimilaciones y grupos de comunidad. Si estás interesado en servir acerca de en bienvenida, en pasillo, en la puerta, en el café, como ujier, yo soy la persona que está a cargo de todo eso y cualquier pregunta que tengas, después del domingo después del servicio podemos platicar. También soy líder de los grupos de comunidad que ya van a comenzar en febrero 2. Gloria a Dios. Así es. Los animo a que se unan a un grupo de comunidad. Vamos a tener más información en la mesita de afuera. También voy a estar yo ahí. Busca a nuestros miembros de nuestra iglesia. También te pueden contar un poco más acerca de nuestros grupos de comunidad. Esta mañana, hermanos, estaremos concluyendo con nuestra serie titulada Misión Posible. Y el título del sermón de ahora es El campo de la misión. Yo estaba hablando con mi amigo, uno de mis mejores amigos, ya otra persona vino hace rato y me dijo, ¿qué onda conmigo? Yo pensé que era tu mejor amigo. Y dije, uno de mis mejores amigos, tengo varios. Félix Martínez, él es de la Guardia Nacional. Y estaba hablando con él y él me estaba contando un poco acerca de lo similar que es la vida del soldado a la vida del cristiano. Y él me decía, por ejemplo, 3 cosas que suceden con un soldado. Me dijo, primero, el soldado es enviado por alguien mayor que él para hacer una misión. Segundo, me decía que el soldado, para poder ser enviado a la misión, ha tenido que ser capacitado. Y esa capacitación, él me dijo, hay entrenamiento general, donde todos los soldados pasan por el mismo entrenamiento, pero y luego hay un entrenamiento específico, que es el entrenamiento por el tipo de misión que van a tomar. Y final me dice, si es un soldado es enviado y un soldado es capacitado, me dice, pues obviamente hay una misión. Es la razón que es enviado. Y esta mañana, hermanos, me gustaría mostrarles que al igual que el soldado, el cristiano también es enviado, capacitado y también tiene una misión que cumplir en esta vida. Y el bosquejo del sermón lo he dividido en 3 partes. Primeramente vamos a ver somos enviados. Después vamos a ver somos capacitados y por último vamos a ver somos recordados de la cosecha, que viene siendo nuestra misión. Pero empecemos con somos enviados. Vayamos a Mateo capítulo 28 y vamos a estar en el versículo 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Si no tienen sus Biblias con ustedes, nos pueden seguir en la pantalla de atrás. Si son de casa, nos gustaría que sacaran sus Biblias y le dieran vuelta a las páginas. Dice Mateo 28, versículo 18 al 20, el Señor acercándose a Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Comisión es de los versículos más conocidos por todos los cristianos. Todos los cristianos conocen 2 versículos, Juan 3:16 y los versículos de la Gran Comisión. Pero lastimosamente, la Gran Comisión se ha malinterpretado por muchas personas diciendo que el ser enviados a ser discípulos y bautizar son solamente para los pastores. Ese es un error. Cuando leemos la Biblia en su contexto, en Lucas 24, Lucas nos está mostrando este mismo momento de la Gran Comisión y nos dice, él hace una distinción entre los 11 apóstoles y los discípulos de Jesús, diciendo, los 11 apóstoles estaban ahí con Jesús, más sus discípulos. Entonces, la Gran Comisión no es solamente para mí, no es solamente para Adrián, no solamente es para Ricardo, para Eri, para Luke. La Gran Comisión es para toda la iglesia. Todos nosotros hemos sido llamados a cumplir la Gran Comisión. Y también el segundo error que cometemos es que para nosotros la Gran Comisión comienza en el versículo 19.
Nos olvidamos del versículo 18, pero miremos estos versículos. En Mateo 28 Jesús comienza hablando a sus discípulos y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Padre le ha otorgado a Jesús toda autoridad sobre todas las criaturas debajo del cielo y del cielo. Esta es autoridad absoluta. No hay parte de la creación, que sea lo visible y lo invisible, en donde Jesús no esté reinando. Él está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todas las cosas, teniendo autoridad completa, esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Daniel capítulo 7 nos muestra esto un poco mucho mejor, diciendo que todas las naciones han sido sometidas para obedecer a Cristo. Y noten esto muy importante: Jesús no comienza primero con el mandamiento de la gran comisión, sino que Jesús comienza primeramente hablando de su autoridad. Y esto es porque la autoridad de Jesús va conectada con la gran comisión. Y lo vemos de dos maneras. La primera es esta: somos enviados a proclamar el evangelio por su autoridad. Esto es lo más claro en el pasaje. Somos enviados a proclamar el evangelio por la autoridad que Cristo tiene sobre su iglesia. Versículo 19, después de que Jesús habla de su autoridad, en el versículo 19 él comienza diciendo: vayan pues. Este es un imperativo, es una orden. Ya que Él tiene toda autoridad, ahora con esa misma autoridad Él envía a sus propios discípulos a que hagan lo siguiente: a que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. El cristiano es enviado por Jesús, quien es la cabeza de la iglesia, a ir a predicar el evangelio a todas las partes del mundo. Somos enviados. Esta fue la misión de los apóstoles, esta fue la misión de los discípulos de la antigua iglesia, y esta sigue siendo nuestra misión. Hemos sido enviados por nuestro Señor, quien tiene toda autoridad. Pero la segunda manera en que la autoridad de Jesús se conecta con la gran comisión es en que aquel que nos ha enviado a predicar la salvación por su nombre, con su autoridad, Él nos afirma que Él tiene poder y la autoridad de salvar a quien Él quiera salvar. Juan capítulo 5 versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El Hijo es soberano sobre la salvación. Cristo no nos ha enviado a una misión en la que a lo mejor vamos a triunfar o a lo mejor vamos a fracasar. No, Él nos ha enviado a una misión en donde va a haber fruto, porque Él tiene la autoridad del Hijo no solamente es sobre los cielos y la tierra, pero también es sobre la vida y la muerte. Él está sentado a la diestra del Padre, y Él lidera a cada uno de nosotros a que vayamos a la gran comisión, y tenemos la certeza de que todas las personas quien dicen poner su fe en Cristo, ellos van a ser salvos porque Él tiene el poder de darles la salvación y la vida eterna. Él es soberano sobre esto. Cuando predicamos el evangelio a los demás, podemos tener la certeza, hermanos, de que nuestra predicación no va a ser en vano, porque la salvación depende de Él, el cumplir la misión depende de Él, el que las personas lleguen a ser salvos depende de Él y no depende de nosotros. Por eso la Biblia dice: la salvación es del Señor, no es nuestra. Ahora, eso significa que nosotros somos llamados a abandonar nuestros trabajos e irnos a las misiones. Voy a abandonar a mi familia y a mi trabajo y me voy a ir a Japón, o me voy a ir a China, o me voy a África, o de mis favoritos me voy a Europa a evangelizar. Qué padre para ellos. No, esto no es lo que significa. La orden es predicar el evangelio. La orden es ir a ser discípulos. No, la orden no es irnos a las misiones. Somos llamados a predicar el evangelio en donde Dios nos ha puesto, no en una plataforma,
no en querer que, en querer que muchas personas escuchen la manera en que predico el evangelio, estas cosas. No, no, no. Dios ha levantado hombres capacitados para eso, pero esa no es la misión de todos nosotros. La misión de todo el cristiano es ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Y para nosotros esa misión es aquí en Laredo. Esto significa que si eres un estudiante, predica en tu escuela. Si trabajas, predica en tu trabajo. Si eres ama de casa, predica el evangelio a tus hijos, a tus familiares. Les doy un ejemplo, Timoteo. Segunda de Timoteo, no puse los versículos, pero en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y también segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo nos está contando de cómo Timoteo es que aprendió las escrituras. Y él dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Y nos dice eso porque fueron su mamá y su abuela quienes estuvieron predicándole el evangelio a Timoteo. Vemos, o sea, las cosas grandes que Dios hizo con Timoteo. Timoteo fue líder de la iglesia en Éfeso, acompañante de Pablo. Vemos también por las cartas de Pablo que Timoteo levantó a muchos líderes. De la mamá de Timoteo y de su abuela no sabemos nada. Lo único que sabemos es de que ellas le compartieron el evangelio. Ellas fueron fieles al mandato de Jesús de vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Les doy otro ejemplo. San Agustín, o si les molesta la palabra San, Don Agustín. San Agustín fue uno de los teólogos de la iglesia antigua y hasta ahorita nosotros leemos sus libros y hemos aprendido mucho. De hecho, la reforma en el siglo XVI surgió de volver a ver a los padres de la antigua iglesia, incluyendo a San Agustín, y leyendo que ellos predicaban el evangelio solo por fe. Grandes cosas que hizo San Agustín, pero ¿cómo es que él llegó a la fe? Él llegó a la fe por su mamá, quien oraba por él todos los días y le compartía el evangelio. Pedro es se pudiera decir el líder de los apóstoles. Pedro fue un gran hombre que Jesús utilizó para impactar la iglesia. Fue llevado a conocer a los pies de Cristo a través de su hermano Andrés, quien no conocemos mucho. Lo único que sabemos de él fue el que le dijo a Pedro, hemos visto al Mesías, ven a verlo. Entonces, no eres llamado a predicar el evangelio a todas las naciones, a irte a las misiones. Eres llamado a predicar el evangelio en donde Dios te ha puesto, y Laredo es uno de esos países, ciudades, una disculpa. Bueno, ciudades, es un chiste, se pueden reír. Funcionó en mi mente y luego cuando la ejecución fue lo malo. Pero bueno, Laredo, estábamos yo y mi esposa hablando con una amiga nuestra en Bridge, y ella nos dice que de toda la población de Laredo, el 6% de personas solamente asisten a la iglesia. De todas las personas en Laredo, solamente el 6% de personas asisten a la iglesia. Y dice esto es sin incluir si verdaderamente están en una iglesia bíblica o están siendo engañados por un evangelio falso. Cuando comparamos eso, ese 6%, hermanos, se hace aún mucho más pequeño. Predica el evangelio donde Dios te ha puesto. Hemos sido enviados por Él. Él nos dice, toda autoridad, he recibido toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Les quiero hacer esta pregunta. ¿Cumples con el mandamiento de Jesús en donde Él te ha puesto? Sabemos que Dios es soberano y sabemos que en donde nosotros trabajamos es donde Dios quiere que trabajemos. En la escuela en la que vamos, Dios lidera nuestros pasos en todos momentos. Hemos cumplido con el mandamiento de Jesús en donde Dios nos ha puesto. Hermanos, la gran comisión para nosotros no se cumple fuera de Laredo.
se cumple en Laredo. Vamos a la segunda parte del sermón. Somos capacitados. Somos capacitados. Y ahora, la gran comisión es una ordenanza, es un mandamiento. Jesús nos ha enviado a hacer algo. No es una opción, no nos está diciendo si estás en un sábado en la tarde y no sabes qué hacer, puedes considerar la gran comisión. No. El mandamiento es ir, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y para muchos de nosotros esto nos puede causar pánico. Porque pues decimos, somos personas que no tienen a lo mejor mucho conocimiento, somos personas que no podemos articular muy bien nuestras palabras. Yo se los digo, a mí siempre, a mí, y se van a reír, a mí cuando me dicen de la nada, Irving, ¿cuánto es 2 más 2? Empiezo a pensar, ¿cuánto es 2 más 2? Yo sabía cuánto era 2 más 2, ¿y por qué ahorita se me acaba de olvidar? Muchos de nosotros podemos tener este miedo porque decimos, ¿qué me van a decir? ¿Qué es lo que les voy a decir? ¿Qué preguntas me van a hacer? O a lo mejor el miedo que muchos de nosotros tenemos es que pensamos, tengo que articular de una manera muy perfecta el Evangelio, de una manera en que se pueda comprender muy bien, agarrando desde el Viejo Testamento, caminándolos todos hasta el Nuevo Testamento, para que los pueda convencer de que son pecadores y vengan a la fe. Y para esto muchos de nosotros tenemos miedo. Y quiero decir que tanto el dudar en tus cualidades como el pensar que la salvación depende de ti, ambos son errores. Jesús no nos ha abandonado y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver que Jesús nos ha capacitado. Y también vamos a ver que la salvación y el convencer a las personas no depende de nosotros. En Juan capítulo 14, la noche en que Jesús iba a ser arrestado, antes de partir a la cruz, y esto es muy interesante, Juan pasa desde el capítulo 14 hasta el 17 en la última cena. Y en los capítulos 14 al 16, una y otra vez menciona al Espíritu Santo. Y Él les dice en capítulo 14, versículo 16, que Él nos enviaría a otro ayudador. O a veces se usa la palabra consolador, ayudador, consolador. La palabra griega es la misma, es parakletos, que significa uno que es llamado en ayuda de alguien. Jesús no abandonó a sus discípulos. Es más, Jesús les dice, es mejor que yo me vaya para que pueda venir el ayudante, el consolador, el paracletos, aquel que les va a brindar ayuda. Él nos ha dado a su Espíritu, quien mora en nosotros, en todos los creyentes, que es la ayuda para el creyente débil. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos le preguntaban a Jesús unos versículos antes, ¿cuándo vas a establecer el reino de Israel? Jesús les dice, eso no les incumbe a ustedes, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Van a ser empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos. Y la razón que nosotros podemos ser testigos siendo empoderados por el Espíritu Santo es porque Jesús nos dice en Juan que el Espíritu Santo testifica de Jesús. El Espíritu Santo viene para glorificar a Jesús. Ese es el ministerio de Él. Y también nos ayuda a nosotros. Vamos a ver Hechos capítulo 4, versículo 8 y Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, lleno del Espíritu Santo. Estaba en el concilio Pedro. Y los líderes religiosos estaban buscando o tratando de que dejaran de predicar el evangelio. Y estos hombres, y Pedro habló lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicarles a Cristo.
Y miren lo que dice el versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, es decir, sin educación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Hombres sin estudios, hombres que no eran más listos o que no eran articuladores de palabras. No eran personas que se sentaban y decían, pienso en estas cosas increíbles de la vida. No, eran hombres débiles, pero un gran Dios quien habitaba dentro de ellos y los guiaba a todas las verdades. Hermanos, esa también es para nosotros. Cuando no sabes qué decir, no descanses en tu propia voluntad, no descanses en tus propias fuerzas, porque esta es la verdad. Si Jesús nos envía un ayudador, nos está diciendo, tú no puedes, eres débil. No descanses en ti, confía en el Espíritu Santo, quien te guía, quien te va a llevar a poder hablar. Ahora, no quiero negar el estudio de la palabra de Dios, no quiero que neguemos a leer otros libros acerca de Dios, el escuchar sermones, podcasts, no quiero negar eso. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando somos humildes y nos sometemos a querer aprender más y más y más. Pero también digo, no confíes en todo el conocimiento que has tenido, porque tu conocimiento no es eficaz. Tu conocimiento no va a salvar a las personas. Es solamente aquella predicación del Evangelio en donde la persona confía en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está aplicando la obra de la salvación en las personas, que es eficaz. Esta es la primera cosa que vemos. La segunda del Espíritu Santo que vemos es esto: la obra de convencer a las personas de sus pecados, la obra de traer un muerto espiritual a la vida, la obra de que la persona pueda reconocer su necesidad por Cristo, no es nuestra, sino que es del Espíritu Santo. Es la obra de la regeneración y es de Él, no es nuestra. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él está hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien regenera al hombre muerto para darle vida y pueda ver su necesidad de Cristo. Y esta es la misma enseñanza que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo en Juan capítulo 3. Le estaba diciendo a Nicodemo, al menos que vuelvas a nacer, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. La palabra griega para nacer de nuevo literalmente se traduce a nacer de arriba. No es una obra que nosotros ocasionamos al predicar el Evangelio, es una obra que el Espíritu Santo hace para abrirle los ojos a las personas y reconozcan que ellos son pecadores. En 1 Corintios Pablo dice, nadie puede decir Jesucristo es Señor al menos por el Espíritu Santo. No es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Entonces descansemos en esto. Hay gran regocijo en esto, hay gran paz en esto. Hay mucha para animarnos y salir a compartir el Evangelio, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y segundo, es Él el que hace la obra de la regeneración, es Él el que convence personas, no nosotros. Otro ejemplo en el Viejo Testamento, no tengo los versículos, pero en la historia de Jonás no quería predicar a los de Nínive, no quería predicarles el arrepentimiento. Cuando por fin Dios lo convence, después de que un pez grande se lo comió, y va y predica el Evangelio, literalmente en el hebreo, una disculpa, es como si Jonás estuviera diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, si no Dios los va a matar. ¿Y qué sucedió? Todos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque la obra no es de Jonás, la obra no es de nuestro hablar, la obra es de Dios. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Confías y dependes en el Espíritu Santo para predicar en el Evangelio?
No confíes en tus propias fuerzas. Otra vez, no por ofenderte, me lo digo a mí también. Somos débiles. Sin Cristo, sin Dios el Padre, sin Dios el Espíritu, nada podemos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo y confiar en Él. Yo les digo, cada vez que me paro aquí a predicar, lleno de nervios. Cada vez que me siento a preparar un sermón, lleno de nervios. Y gracias a Dios que no depende de mí, sino depende del Espíritu Santo. Si no pudiera hacerlo, la predicación, no pudiera salir de mi zona de comfort. Entonces es el Espíritu Santo y confiamos en Él. Y algo que me gustaría aclarar es esto. Cuando hablamos del poder, el empoderamiento del Espíritu Santo en nosotros, no estoy hablando de algo carismático. No estamos hablando de empezar a gritar y sentirnos empoderados y me voy a quitar el saco para que se caiga en el piso. No estoy hablando de nada de eso. El poder es de Él, el poder no es nuestro. Miren lo que dice Andrew Murray. Andrew Murray dice: muchos oran con fervor por poder en su obra o junto a su obra y no lo reciben porque no aceptan la única postura en la que el poder puede obrar. Queremos tomar posesión del poder y usarlo. Dios quiere que el poder tome posesión de nosotros y nos use. Si nos entregamos al poder, el poder es el Espíritu Santo, para que gobierne nosotros, el poder se entregará a nosotros para gobernar por medio de nosotros. Simplemente somos el medio por el cual Dios ha escogido que su evangelio salga. ¿Por qué compartir el evangelio si Dios es soberano sobre la salvación? Si Dios ha predestinado a personas antes de las fundaciones del mundo, si es la obra del Espíritu Santo, si es Cristo quien reina, ¿por qué entonces predicar el evangelio? Porque Dios en su bondad y en su misericordia escogió que los medios por el cual se iba a cumplir su propósito iba a ser personas pecaminosas como nosotros. Por eso predicamos el evangelio. Y eso es bueno. Y la otra es porque Jesús te dijo. Esa es la segunda razón por la que predicamos. Jesús nos dijo. Tercera parte del sermón. Somos recordados de la cosecha. Mateo 9, capítulo 36 al 38. Mateo 9, capítulo 36 al 38. Y dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de las cosechas que envíe obreros a su cosecha. En el versículo 35 de Mateo 9, el versículo anterior, Jesús estaba entrando a todas las ciudades y a las aldeas y estaba predicando y sanando personas. Y hay un momento donde Él para y mira a todas las personas. Y esto es lo que dice en el versículo 36. Viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas. La palabra griega para angustiadas y abatidas es como si literalmente alguien las agarró y las tiró a la calle y no hay nadie que las pueda ayudar. Están sin ayuda, ellas mismas no se pueden ayudar. Y esto obviamente está hablando de los líderes religiosos de ese tiempo. Dios les había dado a la nación de Israel el ser liderados por líderes religiosos. Y en vez de que estos hombres, los fariseos, llevaran el corazón de las personas hacia Dios, estos líderes estaban enseñando falsas enseñanzas y traducciones humanas, dándole más carga a las personas. Por eso Jesús tuvo compasión de ellas y están angustiadas y abatidas. Nuestro Señor Jesús, y miren el corazón del Salvador, mira a estas personas como ovejas sin pastor. Y yo tengo un amigo que es pastor de ovejas.
del animal, no de las personas, pastor de ovejas que no tiene, y él me estaba comentando que literalmente a una oveja la tienes que agarrar para que coma, para que beba agua, porque si no, la oveja no sabe dónde comer y no sabe dónde beber. Si no hay un pastor, la oveja no sabe dónde está la casa. Si no hay un pastor, no hay nadie que proteja a las ovejas. Y Jesús mira a estas personas y dice, son ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellas. Y vemos el hermoso corazón de compasión de nuestro gran Dios, que se compadece de su creación pecaminosa. Pero Jesús también, hermanos, nos está recordando la cosecha que hay en todo el mundo. Nos está diciendo que la cosecha es mucha, pero los obreros poco. Entonces pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Nosotros tenemos que salir porque hemos sido enviados y a la misma vez estar orando para que Dios siga trayendo más obreros para la cosecha. Necesitamos el corazón que Cristo muestra en este momento, ese corazón de compasión. Y J.C. Ryle dice lo siguiente: el hombre que no siente compasión por las almas de todas las personas inconversas ciertamente no puede tener la mente de Cristo. Si decimos amar a Cristo, si decimos tener la mente de Cristo, si decimos tener el corazón de Cristo, cuando vemos la cosecha, cuando vayamos a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, deberíamos de tener este mismo corazón de compasión. Y me encanta porque el Señor, rápidamente el Señor Jesús a ver esto dice, pidan por más obreros. No dice voy a empezar a sanar físicamente a todos. No dice voy a empezar a predicarles falsamente de que deben de tener su mejor vida en este momento. No, Jesús conoce que lo que ellos necesitan es una sanación física, sanación de la condenación de sus pecados. Y nosotros hemos sido enviados para poder proclamar a estas personas el evangelio de nuestro Señor Jesús, para que las personas que están perdidas, las ovejas que no tienen pastor, puedan venir al buen pastor, quien dice en Juan 10 capítulo 9, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Cristo es el pastor quienes las ovejas perdidas necesitan. Y me encanta el Salmo 23. Porque el Salmo 23 fue escrito por David cientos de años antes de Jesús. Y miren lo que dice David en el Salmo 23, los primeros 3 versículos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. El buen pastor es Cristo y las ovejas necesitan de esto. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha salvado para que nosotros ahora tengamos el ministerio de la reconciliación para ir a los demás a predicar este evangelio. Y Pablo continúa, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Todos los cristianos tienen el ministerio de la palabra de la reconciliación. Y me encanta el versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. A través de nosotros, a través de nuestra predicación, Dios está gritando al mundo, rogándole al mundo, reconcíliense con Dios. Versículo 21, al que no, ¿y qué es lo que predicamos? Nosotros predicamos el versículo 21. Es el evangelio resumido, al que no conoció pecado, es decir, Cristo quien fue perfecto.
lo hizo pecado por nosotros. Es decir, en la cruz Dios el Padre vio al Hijo como si fuera yo y recibió la ira que yo merecía para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si al yo poner mi fe en Cristo, Dios el Padre ahora me mira como si yo hubiera vivido la vida perfecta del Hijo. Esta es la misión de todos los cristianos, es el ministerio de la reconciliación, es la gran comisión. Nuestro ministerio no cambia, hermanos, nuestro ministerio es el mismo. Te hago la pregunta, ¿tienes el corazón que nuestro Señor Jesús tiene? ¿Tienes el mismo corazón que nuestro Señor Jesús? Cuando estés en tu escuela, cuando estés en tu hogar o en tu trabajo, en cualquier otra parte, predica el Evangelio. Siente la carga por las almas perdidas, más no sientas la carga de que el convencerlos depende de ti. Es muy diferente. J.C. Ryle otra vez dice: Cristo es aquel que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Cristo es el sacerdote ungido quien solo puede absolver a los pecadores. Cristo es la fuente de aguas vivas en quien únicamente podemos ser limpiados. Cristo es el príncipe y salvador quien solo puede conceder arrepentimiento y remisión de pecados. En Él habita toda plenitud. Es el camino, la puerta, la vida, la luz, el pastor, el altar de refugio. Y termina con esto: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Prediquemos a Cristo crucificado. Este es el punto del sermón. Debido a que soy enviado por Jesús y capacitado por Él, por el Espíritu Santo, para la misión de la cosecha, viviré mi vida predicando el Evangelio donde Dios me ha puesto. Debido a que soy enviado por Jesús, capacitado por el Espíritu Santo para la misión de la cosecha, viviré mi vida predicando el Evangelio de Dios en donde Él me ha puesto. Si esta es tu primera vez aquí en Somos Grace y no has puesto tu fe en Cristo, o has estado aquí mucho tiempo y no has puesto tu fe en Cristo, déjame decirte que la Biblia, la palabra de Dios, te llama un pecador, que eres un transgresor de la ley. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3. Todos hemos pecado, pero Dios en su santa y buena voluntad, en su misericordia, en su gracia, Él ha enviado a Cristo para que sea el sustituto y Él reciba la ira que yo merecía. Y si tú pones tu fe en Cristo, ahora el Padre te mira como si hubieras vivido la vida perfecta de Cristo, y a Cristo lo mira como si Él hubiera sido tú. Este es el hermoso evangelio. Y como dice 2 Corintios capítulo 5, te ruego, Dios por medio de su iglesia está rogando, reconcíliate con Él. Y entonces llegarás con el buen pastor poniendo tu fe en Él, y Él te dejará entrar, y cuando tú entres hallarás pastos verdes, no de riquezas, no de milagros, sino en la vida eterna que vamos a tener con Él. So te pido con todo mi corazón y con toda mi alma, reconcíliate con Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias por ser un Dios bueno y misericordioso con nosotros. Somos personas pecaminosas, débiles, somos personas que no merecemos el amor que nos has mostrado. Padre, pudo haber sido suficiente para ti simplemente salvarnos y hacernos a un lado para que fuera tu Espíritu y tu Hijo y tú quien obraran y hicieran en la predicación más eficaz. Pero te complaciste en enviar a personas pecaminosas como nosotros, Padre. Te pedimos, Padre, que nos des el corazón de tu Hijo amado para poder predicar el Evangelio.
y así como dice San Agustín, Padre, nuestros corazones no tienen descanso hasta que encuentren descanso en ti. Y te pedimos, Padre, que esa sea nuestra vida, que vivamos una vida siendo enviados. Recordemos que somos capacitados, que la obra de la regeneración es del Espíritu Santo, no nuestra, Padre. Te pedimos un corazón por estas personas perdidas. Que sea tu Espíritu y tu palabra siempre la que haga la convicción de los pecados. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.